Ramón Lobo, diputado por el PSV, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Diputado, con el tema de la gasolina, hay actores políticos en Venezuela que dicen sí, es necesario aumentar el precio de la gasolina, pero también es necesario revisar algunos convenios energéticos de Venezuela que consideran algunos sectores políticos del país que se están regalando los recursos de Venezuela. Mira, esos son mecanismos para decir o a veces escurrir la responsabilidad. Sí, pero no. En Venezuela en ningún momento está regalando petróleo. Se establecen convenios bajo asociaciones que se llevan adelante con procesos de integración que nosotros venimos llamando, como es Petrocaribe, como es Petroamérica. Y esas son condiciones de ganar y ganar. Y eso se transa al precio del barril petrolero que está en el mercado, pero se establecen condiciones particulares. A veces ¿Con el para precio actual se financiamiento. van a mantener esas garantías a largo plazo y con muchísimas facilidades para estos países de Petrocaribe, con el precio actual de $39, por ejemplo? Bueno, eso lo define el Ejecutivo Nacional. ¿Usted qué opinaría? Y no, yo estoy completamente seguro que nosotros mantendremos estos esquemas de cooperación mutua con otros países donde precisamente partiendo de una potencialidad que nosotros tenemos, intercambiamos con otros que también tienen una potencialidad y nos complementamos, nos integramos. Es una nueva visión de llevar adelante el proceso de relación económica entre naciones. Hay otro tema, diputado, que está acaparando la atención de los venezolanos y de muchas personas fuera de nuestro país y tiene que ver con el sistema cambiario en Venezuela. Recientemente el presidente Nicolás Maduro habló de esto y dijo que se iba ahora a un sistema de tres modalidades, por así definirlo, donde se mantiene el dólar a 6.30 para alimentos y para medicinas, un único SICAD, la unificación del SICAD 2 con el SICAD 1 a tasa todavía no definida, y un tercer sistema en las bolsas públicas que va a fluctuar libremente, un sistema mucho más libre, de libre cambio, han dicho autoridades del gobierno nacional. Tampoco se ha dicho exactamente esta tasa. ¿Qué han conversado ustedes? Usted es integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. ¿Qué conocimiento tienen acerca de las tasas o de cómo van a funcionar estos sistemas? Bueno, la modalidad, así como la tasa sobre la cual va a funcionar cada uno de estos mercados, a excepción del SECOE, de la Administración de Divisas, que hace de manera directa, donde nosotros tenemos que destacar la orientación. Y esto es importante señalarlo, porque hemos visto cómo ha recibido ataques el presidente de la República porque mantiene una tasa de cambio a 6.30 para áreas prioritarias, como tiene que ser los alimentos y los medicamentos. Esa definición ya está sobre el tapete. Ahí lo que se ha venido haciendo es un proceso de flexibilización y mejoramiento de los procesos administrativos para tener una mayor fluidez y una asignación mucho más inmediata. Ahora, como un segundo mercado y un tercer mercado, tenemos otras alternativas para que puedan asistir o puedan recurrir a aquellos agentes que no pueden participar en el 630. Inicialmente tenemos entonces una especie de fusión entre el SICAC 1 y el SICAC 2, un mecanismo que va a funcionar a través de la subasta o un mercado que va a operar su fijación del precio bajo un mecanismo de subasta donde también hay una confluencia entre demandantes y oferentes. El modo de operación del mismo, así como la tasa sobre la cual va a partir a funcionar este mercado, lo va a definir y lo va a informar el vicepresidente para el área económica, Ahora, Marcos Porras, de acuerdo a la delegación que le hizo el presidente. Claro, de acuerdo a su opinión, diputado Lobo, este tercer sistema a través de las bolsas públicas o de algunas otras instituciones del mercado o financieras, por ejemplo, implica la legalización del llamado dólar paralelo o dólar negro en Venezuela. No, mira, este mercado definitivamente va a desaparecer y tiene que ser de esa manera el mercado negro, porque va a ser un espacio en el cual van a existir esas condiciones para que exista una libre confluencia entre los oferentes y los demandantes a través de instituciones financieras, lo cual le da una transparencia a las operaciones, lo cual también nos permite determinar de dónde provienen dichos recursos. Aquellos que quieran ofertar, bien sea en títulos o bien sea en efectivo, se van a dirigir a las bolsas, tanto públicas como privadas, y ahí conseguirá demandantes. ¿Y hay divisa suficiente, diputado, en el país para que este tercer sistema o este tercer mercado funcione y sea operativo realmente? Bueno, ahí es importante la participación del sector privado. O sea, no es que solamente el Estado tiene que aportar las divisas, el Estado produce el 96% de las divisas
y el sector privado te demanda más de un 60% de esa divisa. Entonces, ese mercado, para que tenga un funcionamiento adecuado, evidentemente va a tener la participación del gobierno nacional, pero es importante, y así hacía el llamado el presidente de la República, para que efectos que el sector privado pueda colocar y haya una libre confrontación, vamos a llamarlo, entre los que están ofreciendo y aquellos que están demandando. Y con eso nosotros dejaríamos a un lado este dólar guarimbero, este mercado negro, porque ahí van a existir reglas sobre el estamento legal para llevar adelante las operaciones. Diputado, usted conoce a mi compañera Carolina Pereira, seguramente. Así Ella es. ya está lista para presentar los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Así es, Gabriel, diputado, bienvenido a Primera Página. Tenemos muchas preguntas para usted, en la medida de lo posible, respuestas cortas. Manuel Castillo es la primera persona que pregunta: considero que antes de aumentar el precio de la gasolina debemos recortar las ayudas de petróleo a otros países. Primero en casa. Ya hemos manifestado en torno a esa inquietud. Nosotros en ningún momento regalamos petróleo. Hay convenios establecidos y en los cuales se establecen condiciones particulares partiendo de nuestras potencialidades y son procesos de integración y de cooperación mutua. Víctor pregunta, diputado, pregúntele a ese señor por qué no fueron ajustando el precio progresivamente desde hace tiempo para que no impactara tanto en el aumento. Bueno, son cosas que tenemos que ir nosotros evaluando de acuerdo al escenario, y la superintendencia en los últimos meses ha venido generando esos procesos de revisión para que el precio justo también esté en función de los costos de producción y por supuesto de la tasa de ganancia establecida, razonable, para evitar esos procesos especulativos que hoy día podemos apreciar en determinados rubros. Osvaldo Herrera pregunta, Cuba paga el petróleo a 20 años al 1% y nuestra inflación es más de 65%, pero vamos a impactar primero a nosotros sin tocarlos a ellos. Vuelvo a repetir, y es el Ejecutivo Nacional quien da a conocer las distintas condiciones que no están planteadas, en las cuales el compañero, con el respeto que se merece, ha señalado. Rafael Loreto pregunta, diputado, ¿qué perjudica más al bolsillo del venezolano? ¿El alza del precio de la gasolina o la devaluación que han implementado? Mire, está golpeando más al bolsillo venezolano la guerra económica que tienen determinados sectores, estructuras oligopólicas en contra del pueblo venezolano. Lo hemos venido demostrando en los últimos meses con situaciones de acaparamiento. El más reciente, le estamos entregando dólares bajo 6.30, se está reuniendo con el Estado y resulta que esta distribuidora Herrera tenía más de 8 galpones llenos con productos. Adicionalmente, vuelvo y repito, con esas tasas de ganancia especulativa. Eso es lo que está golpeando más al venezolano, y el gobierno nacional está tomando medidas para que este año, 2015, definitivamente nosotros derrotemos a estas élites económicas que pretenden colocar de rodilla al pueblo venezolano y que son realmente los que conllevan a estas largas colas y someten al pueblo venezolano a esta situación de sufrimiento. Demócrata pregunta, ¿podría el diputado dar el dato donde se consiguen los vehículos que, según usted, aumenta el parque automotor? Es indudable. Los datos están reflejados. En los 2 últimos años, producto de esa guerra económica, pues se nos han presentado problemas. Pero evidentemente el parque nacional hasta el año 2012 tenía un incremento anual promedio de más de 250.000 vehículos. Ahora, no dejemos a un lado todas estas acciones en contra de la economía nacional, y más que en contra de la economía nacional, en contra del pueblo venezolano, con las dificultades que se nos han presentado en los 2 últimos años, con una inflación inducida por parte de estos sectores. Le reitero la pregunta, diputado, ¿dónde en este momento pueden conseguir vehículos? Esa es la pregunta que hizo el usuario. Bueno, actualmente el gobierno nacional firmó un convenio nuevamente con la hermana República Popular de China para llevar adelante el proceso de instalación de ensambladora. A su vez está el parque nacional, que está presentando dificultades, pero yo también le estoy señalando al amigo por qué esas dificultades que estamos presentando actualmente en el parque automotor. Pero no podemos dejar en el crecimiento económico que tuvo Venezuela, importante, y durante estos 15 años, que el parque automotor tuvo un incremento promedio anual de 250.000 vehículos aproximadamente. Alberto Llanes pregunta, para las empresas que negocian en dólares en las bolsas dispuestas para ello, ¿cómo será el tratamiento del precio justo, diputado?
hay que esperar el pronunciamiento que dé el vicepresidente del área económica, Marcos Torres. Nosotros seguimos con más preguntas, esta vez la de Rafael Alejandro. Y Rafael Alejandro pregunta, ¿los transportistas públicos gastan de 1 a 2 tanques de 50 a 80 litros? ¿Sabe que el aumento del pasaje y transporte es inminente? Lo manifesté anteriormente. El presidente de la República estableció una comisión nacional que encabeza el ministro Ayman El Trudi, y precisamente con los transportistas es que se va a desarrollar inicialmente un proceso de conversación para de esa manera evaluar y tomar en consideración el posible impacto que pudiese generar, el cual con toda seguridad a través de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional serán minimizados. Por cuestiones de tiempo ya tenemos que despedir, solo nos queda un tuit, el de Carlos Márquez. Diputado, ¿por qué PDVSA ha bajado su ritmo de producción desde hace aproximadamente año y medio? ¿No? PDVSA tuvo una disminución importante en el año 2002-2003 y tal vez al amigo no le vaya a gustar que le recuerde eso, donde llegamos a una producción diaria de 25.000. A partir de ese momento comenzó un proceso de recuperación y nosotros estamos alrededor de los 3 millones de barriles, que es parte de la cuota que tenemos establecido dentro de la OPEC. Diputado, ya en los últimos segundos de nuestra entrevista para finalizar, de acuerdo al último informe que presentó el Banco Central de Venezuela el año pasado, se habla del decrecimiento en los últimos trimestres de la economía del país, se habla de recesión económica, inflación por encima del 60%, escasez, desabastecimiento. ¿Cómo concretamente, diputado, cómo concretamente se puede salir de esta crisis económica? Si usted fuese consultado en el marco de este gabinete de consulta económico al cual hizo referencia el presidente Nicolás Maduro y que coordina Miguel Pérez Abad, si usted fuese consultado, ¿qué sugeriría cambiar al Ejecutivo Nacional? ¿Qué sugeriría mantener o qué por el contrario diría esto no se puede hacer más? Mira, nosotros a nivel del Ejecutivo y del gobierno de la revolución, porque aunque somos el Poder Legislativo, compartimos un proyecto político que está establecido entre el Plan de la Patria, este momento actual nos conlleva definitivamente a generar y a cumplir con el objetivo histórico número 2, que es crear un nuevo modelo de producción económico, donde la generación de los bienes y servicios esté en función de las necesidades del pueblo venezolano. Tenemos que ser mucho más efectivos, eficientes en todo lo que corresponde a los trámites internos dentro del Ejecutivo Nacional. Para los otros sectores y particularmente para estas estructuras oligopólicas con peso de dominio entre la economía nacional, nosotros podemos entender que tenga su diferencia partidista con nuestro proyecto, pero evidentemente el pueblo en distintos procesos electorales nos ha dado la posibilidad y la potestad de llevar adelante un proyecto. Mantengan su filiación partidista, pero evidentemente tienen que jugar el papel que le corresponde como un actor social importante, todo apegado al marco legal vigente, que es lo que nosotros pedimos y solicitamos. ¿Con un sí o con un no para irnos, diputado? ¿Necesita el Ejecutivo Nacional del sector privado en este momento en Venezuela? Sí, siempre le hemos planteado, es que nosotros no somos enemigos del sector privado, lo que le hemos exigido, repito, es que cumpla con el marco legal y que las decisiones políticas, las decisiones económicas, las asume el Ejecutivo Nacional, vista la aprobación que en distintos procesos le ha dado un pueblo venezolano.